Hola, saludo para todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes esta actividad y vamos a desarrollar el tema que hemos denominado Transitando de la atención primaria en salud, APS, al cuidado integral de la salud y el buen vivir. El propósito central de esta presentación es problematizar la APS, que ha sido uno de los ejes de la acción y el discurso sanitario en los últimos 40 años. Queremos demostrar que desde su origen la APS estuvo vinculada a las corrientes políticas basadas en los mitos del desarrollo y el progreso. En los años 60, 70, 80, creímos que era posible alcanzar el desarrollo. Hablábamos en el mundo de países desarrollados, subdesarrollados o en vías del desarrollo. Hablábamos del progreso y la OPS formaba parte de esas propuestas, como hoy forma parte de las propuestas del norte global para las políticas sanitarias del sur. Políticas que reproducen la colonialidad del poder, del saber y del hacer sanitario. Y el propósito central de esta presentación es abrir una discusión desde el pensamiento crítico latinoamericano en salud sobre la necesidad de una nueva categoría. Y esa categoría que queremos proponer hoy a ustedes es el cuidado integral de la salud y la vida, el cuidado integral de la salud y el buen vivir. Comenzaremos haciendo algunos comentarios sobre la atención primaria, su origen, su evolución y sus limitaciones, y recordando el contexto geopolítico de los años 70, 80 en los que se desarrolla esa propuesta. Eran los años de la Guerra Fría, de la profunda confrontación entre un mundo capitalista y un mundo socialista expresado en Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en América Latina, tengamos esto muy presente, había un predominio casi total de dictaduras militares. Pensemos cuáles eran los gobiernos que, excepto algunas naciones en las que se desarrollaban democracias representativas, había dictaduras militares muy amigas de los Estados Unidos y del eje que conformaba el mundo occidental. Y desde esos países del norte se construyeron las políticas de alianza para el progreso. Se desarrolló desde la CEPAL la idea de la teoría del desarrollo, eso que hemos llamado también el desarrollismo. Ese contexto geopolítico es muy importante tenerlo en consideración. Y muchas veces se piensa que la APS nace en Alma-Ata en el 78. No, no es así. Hay muchas experiencias previas a Alma-Ata, desde la muy remota de los Felser en Europa Central y en Rusia en los siglos XVII, XVIII. En Venezuela, en 1962, la experiencia de la medicina simplificada, en donde hubo más de 3.000 ambulatorios rurales en los cuales la acción sanitaria la desarrollaban auxiliares, se llamaban de medicina simplificada, preparados para resolver los problemas fundamentales de poblaciones a las que no alcanzaban a llegar los médicos. En China, acompañando la revolución cultural del 65, los médicos descalzos. Luego haremos un comentario especial sobre este tema y su incidencia en el desarrollo de la Conferencia Internacional de Alma-Ata. Y una experiencia muy importante, la centroamericana en los 70, atención en salud en y desde las comunidades, que además jugó un papel importante en la lucha contra las dictaduras centroamericanas. Yo recuerdo claramente como en Nicaragua un elemento central en la organización de las comunidades para la lucha
contra la dictadura era la salud. Y además hay una buena cantidad de publicaciones previas a Alma-Ata que sustentan la propuesta de APS. Voy a mencionar solamente 3, pero hay muchas otras que en el texto del artículo sobre el cual está basado esta presentación va a poder verse más completamente. John Bryant en 1967 escribe este libro, Health and the Developing World, que cuestiona los sistemas de salud centrados en hospitales para los países en desarrollo. Él dice que los modelos de salud centrados en hospitales son para los países desarrollados y que para los países en vías de desarrollo no corresponde ese modelo, que hay que desarrollar otro modelo. Mark Lalonde, en el 74, ministro de Salud, abogado canadiense, incorpora la idea en el informe Lalonde sobre la salud de los canadienses de que hay factores externos a la atención médica que son determinantes fundamentales de la salud. Newell, funcionario de la OMS, en el 75, todo esto previo al Alma-Ata, en el libro Health by the People, compiló experiencias de auxiliares médicos en países de África, de Asia y América Latina, estudiando la posibilidad de desarrollar un modelo basado en personal no médico para la atención de las comunidades rurales. Y por último, esta bibliografía muy importante, un informe conjunto de la OMS y la UNICEF, publicado en el 75, 3 años antes de Alma-Ata, que se llamaba Enfoques alternativos para llenar las necesidades básicas de salud de los países en desarrollo. Posterior a ese informe, en la 28ª Asamblea Mundial de la Salud en el 75, que aprobó una resolución que refuerza la tendencia de consolidar programas nacionales de lo que llamaron atención primaria en salud como prioridad global para el sur, impulsada desde la OMS y UNICEF. Bueno, lo que hemos querido es, con esta documentación, evidenciar que la APS no comienza en Alma-Ata. Era la política sanitaria que comenzaba a desarrollarse desde el norte global para los países del sur. Bueno, en 1978 se institucionaliza la APS, que por cierto jugó un papel importante en la conflictividad chino-soviética expresada en los conflictos entre esos diversos modelos de salud. David Tejada, en un artículo que vamos a comentar luego, narra cómo el representante de la Unión Soviética ofrece varios millones de dólares para organizar una reunión para discutir el tema de la atención primaria, buscando fundamentalmente neutralizar desde la Unión Soviética la política que desarrollaban los chinos desde los médicos descalzos. Bueno, y se decide entonces aceptar esa propuesta de la Unión Soviética y se organiza. Duró unos 2 años la organización, nos cuenta Tejada, en Alma-Ata, en Kazajstán. Se llamó la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud y que dio lugar a la declaración de Alma-Ata. Bueno, hay aportes importantes de esa reunión de Alma-Ata. Mahler era un socialdemócrata danés muy vinculado a la OMS, tenía varios años trabajando allí, fue electo su director general y él impulsa la reunión de Alma-Ata como una visión de justicia social que propone un nuevo orden mundial, salud para todos. Mahler era un avanzado para la época, sin ninguna duda. Él plantea a la atención primaria como una respuesta a la hegemonía del modelo biomédico centrado en la enfermedad. Y esa declaración de Alma-Ata tiene unos aportes muy importantes que
pueden hoy de alguna forma ser rescatados desde el pensamiento crítico en salud, la salud como derecho universal. Por primera vez se habla de salud para todos, con universalidad, la integralidad, la participación social, la intersectorialidad, y se plantea como política salud para todos y como estrategia para alcanzar salud para todos, la atención primaria en salud. Luego veremos cómo se invirtió el orden, se colocó la APS primero que la salud para todos y se centraron las acciones sanitarias no en salud para todos, sino en atención primaria. Recordemos, es importante señalarlo, ya lo habíamos dicho, que en esta reunión de Alma-Ata, a la que asisten representantes del mundo completo, los representantes de América Latina eran fundamentalmente representantes de dictaduras militares. Yo recuerdo al ver la lista de los participantes en esa reunión que la delegación más amplia de América Latina, imagínense la locura, era la de Haití con 12 representantes, ministros y esposas, delegaciones a hacer turismo mundial, y eso pasó con muchos otros países en donde representantes militares fueron y aprobaron declaraciones que no tenían ni idea de lo que significaban. Pero ¿qué pasó con la APS? Bueno, unos meses después de la conferencia de Alma-Ata, la UNICEF, ahora con un nuevo director, el director que promovió la política de atención primaria con Mahler, desapareció y un norteamericano, Grant, asume la dirección de la OPS, ahora confrontando a Mahler porque no comparte la idea de salud para todos y desarrolla fundamentalmente con la Fundación Rockefeller la idea de salud a bajo costo para pobres. Esa reunión financiada por la Rockefeller en el centro de la Rockefeller en Velayo, promovida por la UNICEF, secuestra la APS y de integral que era en Alma-Ata la convierten en APS selectiva. Cueto narra esto en un artículo que está en la bibliografía de una manera muy amena y muy interesante. Y nos señala cómo la APS se redujo a un número limitado de prestaciones de alto impacto y bajo costo, fundamentalmente para pobres, conocida por su sigla en inglés GOBI, control de crecimiento, rehidratación oral, lactancia materna, inmunizaciones, y ante la crítica mundial por lo poco representativo de esas prestaciones, se añadieron en los siguientes años algunas otras pocas: micronutrientes, alfabetización a las mujeres, planificación familiar, pero siempre en el marco de desarrollar propuestas de salud para pobres a bajo costo. 25 años después, yo estaba en esa época en Washington, en la OPS, y me tocó estar muy cerca de esa comisión. Se designó una comisión para evaluar críticamente lo que había sucedido a 25 años de Alma-Ata. Y las dos preguntas fundamentales que condujeron esa evaluación fue: ¿qué pasó con la APS? ¿Por qué no fue posible conseguir salud para todos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles deben ser las líneas de acción para alcanzar salud para todos? Y David Tejada, quien fue uno de los actores fundamentales de Alma-Ata, 25 años después lo relata en un artículo que está en esta revista de la OPS que se llama Perspectivas de Salud, y el artículo se llama Alma-Ata 25 años después. Dice Tejada en ese artículo que el pecado original de la atención primaria fue su inadecuada traducción. Él nos dice que The Primary Health Care, que era en inglés, se tradujo a atención primaria en salud. Se tradujo el care como atención, no como cuidado. Hubo una suavización de la traducción, pero además nos dice que ese concepto primario era muy confuso. Aquí está el diccionario de la lengua española que nos dice que primario en su primera acepción es primero
en primer orden, en primer grado, principal, esencial, pero luego vienen dos acepciones que lo señalan como primitivo, como elemental, como poco civilizado. Esto fue un elemento que contribuyó a la confusión y a que buena parte de los países y las organizaciones lo asumieran como una organización fundamentalmente de tipo elemental. ¿Qué se aprendió en estos 40 años? Bueno, que ha habido una inadecuada concepción del concepto, que nunca se comprendió lo que significaba la APS y que se confundió a veces intencionalmente con el primer nivel de atención. Hay todavía en Europa países que cuando hablan de APS están hablando exclusivamente del primer nivel de atención. Se dio mucho más importancia a la estrategia de APS que a la política de salud para todos. El gran capital se adueñó de la APS, la convirtió en APS selectiva, en lo que Mario Testa llama atención primitiva. El modelo de atención siguió centrado en la enfermedad, la formación de los trabajadores de la salud, de los profesionales y técnicos, siguió hegemonizada por el modelo biomédico centrado en la enfermedad, y la APS terminó convirtiéndose en un mito que se hizo parte del discurso oficial, pero asumido en cada país y por cada quien a su manera. A 40 años se organizó Astana, la Conferencia Global de Atención Primaria. Y el lema fundamental de esa reunión, realizada ahora en Astana, capital de Kazajstán, 40 años atrás era Alma-Ata, capital de Kazajstán, hubo un cambio y se hizo en Astana, y la consigna fundamental fue de Alma-Ata a la cobertura universal de la salud. Y la declaración de Astana, con mucha claridad, coloca la atención primaria al servicio de la cobertura universal de la salud, que a pesar de que no es el tema central de esta presentación, hay que decirlo claramente, y hay mucha bibliografía que lo demuestra, es la estrategia del capital y el mercado para la salud. El aseguramiento y la cobertura universal son la política del capital para la salud como espacio de acumulación de capital. Entonces pasamos de Alma-Ata, en donde la APS estaba al servicio de salud para todos, a Astana, donde la APS está al servicio de la cobertura universal para la salud. Entonces la conclusión de esta primera parte de la presentación es que hoy no hay propuesta de reforma de los sistemas de salud, propuestas del Banco Mundial o de la OMS, que no incluyan cobertura universal y APS como parte de sus estrategias. Porque la APS definitivamente se ha convertido en uno de los ejes del discurso sanitario del norte para el sur, a más de 40 años de diversas evaluaciones. La atención primaria ha quedado reducida a un mínimo de prestaciones para pobres, a la puerta de entrada, primer nivel de un sistema de atención totalmente medicalizado, o a componente de los paquetes básicos de las reformas neoliberales. Entonces, terminamos esta primera parte señalando por qué decimos que el APS es un mito. Volvemos de nuevo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que nos dice que un mito es una narración maravillosa, pero situada fuera del contexto histórico. Y en una segunda acepción nos plantea que un mito es una persona o cosa rodeada de una gran estima, de una gran admiración, a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Eso creemos nosotros que es hoy la APS, algo a lo que se estima mucho, a lo que se le tiene una gran admiración, pero que no tiene las cualidades y excelencias que ofrece. Entonces hacemos una pregunta, y esa pregunta es: ¿vale la pena insistir en el uso de un concepto que ha generado tanta confusión? Bueno, y queda entonces abierto el debate. Viene la segunda parte de esta presentación,
que es la discusión y la propuesta. La discusión que creemos que debe abrirse, porque hay sin ninguna duda muchos movimientos, organizaciones que tienen puesta su confianza en la APS. Nosotros del pensamiento crítico respetamos esas posiciones, pero asumimos la necesidad de un cambio fundamental hacia el cuidado integral de la salud y el buen vivir. Veámoslo con más detalle. Bueno, un punto de partida es que no es solo un cambio de lenguaje, no es cambiar APS por cuidado integral. Es básicamente la necesidad de construir un nuevo marco categorial que permita romper con la colonialidad del saber, del poder y del hacer, y que permita ese nuevo marco categorial expresar las estrategias y las respuestas que se construyen desde el sur global. Y la dialéctica nos llama a suprimir, a conservar y a superar, conservar lo útil, superar las limitaciones para poder construir lo nuevo. Y desde esa perspectiva asumimos esta discusión. Podemos conservar algunos de los aportes importantes de la APS, superar sus enormes limitaciones, pero sobre todo construir lo nuevo. Y en ese sentido decimos, para comenzar la discusión, que en vez de atención hablamos de cuidado, en vez de primaria hablamos de integral. No más atención primaria, ahora cuidado integral. La atención presupone una relación vertical y asimétrica entre uno que sabe y ofrece, el trabajador de salud y el médico, y otro que no sabe y recibe, la población. El cuidado, por lo contrario, supone una relación horizontal y simétrica donde todos saben, donde todos se comunican y tienen responsabilidades y saberes. Entonces, el cuidado integral no es una propuesta aislada, forma parte de la construcción de un nuevo marco categorial que la idea que tenemos es que permita la refundación de los sistemas de salud. Y ese cambio categorial presupone superar el marco teórico y metodológico del enfoque biomédico dominante y de la salud pública vertical, incluida la APS, que están dirigidos a la atención y eventualmente a la prevención de la enfermedad individual y están centrados en niveles de atención, en establecimientos de salud, en factores de riesgo, en modificación de estilo y conductas individuales de vida. No, desde el pensamiento crítico en salud proponemos otro marco categorial y otro instrumental metodológico que supere los del modelo biomédico y la salud pública vertical, que supere el modelo de atención centrado en la enfermedad, que supere los niveles de atención y prevención de Lebel y Clark, que supere la idea de los factores de riesgo y la modificación de estilos y conductas individuales de vida, que incorpore integralidad, complejidad y transdisciplinariedad, como lo señalamos claramente en el artículo al que hemos hecho referencia. Ese cambio categorial presupone pasar de la epidemiología clásica a la epidemiología crítica, incorporando realmente la determinación social de la salud y superando el concepto reducido de determinantes sociales para pasar a la categoría explicativa de determinación social de la salud. Ese cambio categorial presupone superar los factores de riesgo y pasar a la acción intersectorial, pero también interseccional, sobre los procesos que en una comunidad protegen o afectan la salud. Implica superar el concepto de niveles de atención basado en establecimientos de salud. Implica pasar de los estilos individuales a los modos colectivos de vida. Los modos colectivos de vida son uno de los ejes centrales de esta nueva forma de explicar la salud y la enfermedad de la comunidad, y además colocar en el centro al territorio social, en donde debe haber un cambio radical de la forma de organizar el trabajo en salud. Ya no más programas verticales dedicados
a enfermedades, sino un marco de una relación estrecha entre los trabajadores de la salud y las comunidades, en un marco de un nuevo modelo de organización del trabajo. Bueno, el cuidado integral entonces desplaza esa geografía institucional, burocrático, asistencialista, vertical de control poblacional y da paso a una geografía social donde los sistemas sanitarios se construyen como una trama de territorialidad, de territorio y de dinámicas de reproducción social. La expansión de esa nueva institucionalidad pone en el centro al territorio, que es donde se desarrolla la vida y se produce la salud. Por lo tanto, el cuidado integral es una forma también de enfrentar la medicalización de la vida y la mercantilización de la salud. El cuidado integral de la salud combina interseccionalmente enfoques conceptuales, estrategias de acción en los diversos espacios de la vida social y en los diversos momentos del curso de la vida. Los enfoques de determinación social, de derecho, de feminismo, de colonial, de interculturalidad, de clase social. Fíjense que no estamos hablando de género, sino de feminismo, para poner un ejemplo de lo que implican estos cambios categoriales en los enfoques. Un cambio en las estrategias de acción, colocando las estrategias promocionales de la vida y de la salud en primer lugar, por supuesto, desarrollando las estrategias de prevención de la enfermedad, de curación y de rehabilitación cuando sean necesarias, pero colocando la promoción de la salud y de la vida como eje central de las políticas sanitarias. En los diversos espacios de la vida, el espacio territorial donde se produce socialmente la salud y donde se reproducen las condiciones que le dan continuidad a la salud y a la enfermedad de las comunidades, el espacio de lo laboral donde se realiza la producción de los bienes materiales necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas, el espacio de lo familiar donde se da la conexión más íntima entre los integrantes de una comunidad y el espacio de lo biológico, de lo individual, en donde se expresa fundamentalmente la enfermedad. Y todo esto desde el nacimiento hasta la muerte como parte de un enfoque que ve el ciclo vital como una totalidad. Un comentario sobre el vivir bien. Atención. Incorporar el vivir bien o el buen vivir en las estrategias sanitarias es mucho más que utilizar la palabra como consigna política. Incorporar el buen vivir implica un reaprendizaje, implica estudiar y desaprender, implica reconocer que no lo sabemos todo o que muchas cosas que sabíamos eran erróneas y obedecían a los epistemes del modelo médico hegemónico. Nos obliga a reaprender la naturaleza y la vida, nos obliga a desmonoculturizar los conocimientos que nos vienen legados por el eurocentrismo y el panamericanismo. Todo esto para poder romper con las asimetrías coloniales, raciales y territoriales que reproduce el actual modelo dominante de salud. Entonces el cuidado integral implica un giro epistémico en las formas de conocer, de saber y de hacer política sanitaria. Refundar entonces los sistemas de salud implica repensarlos, requiere de construir y desmontar el marco categorial eurocéntrico y panamericano que expresa colonialidad y dependencia del norte y construir un sistema categorial que permita repensar los sistemas de salud desde el sur. Y entonces el cuidado integral de la salud es parte fundamental de ese cambio categorial. Queremos entonces abrir un debate, no solo para el día de hoy en este evento, sino para nuestros movimientos de la salud colectiva, de la medicina social, que con la mejor intención
tratan de renovar la atención primaria y de reutilizar ese concepto, y nosotros decimos, no, tenemos la necesidad de un nuevo marco categorial, la necesidad de epidemiología crítica, la necesidad de incorporar los modos de vida, los procesos que perjudican y destruyen la determinación social de la salud, la necesidad de introducir el cuidado integral de la salud y el buen vivir como uno de los ejes de este marco categorial para repensar la salud y los sistemas de salud desde el sur. Bueno, muchas gracias por su atención y abierta la discusión para todos y todas. Adelante.